Muy bien. Entonces, voy a poner la pantalla aquí porque ya dejé cargando el proyecto. Y ahí está. Este sí se acuerdan, ¿verdad? Que este es el método login de la capa de datos. Ya, aquí está la teoría. De eso no se acuerdan de eso, chicos. Ajá. Recuerden, ¿verdad? Tenemos el formulario login, que es donde enlazamos lo que viene siendo que al botón entrar, cuando le demos entrar, prácticamente nos va a decir que nos va a mandar a lo que viene siendo la otra, el que viene siendo el diseño del formulario inicio, ¿verdad? Entonces vamos a hacer unas pequeñas configuraciones, ¿verdad? Solo que acá voy a alargar esto un poquito más para así poner esto un poquito más abajo, ¿verdad? Lo muevo para abajo y aquí voy a poner un label donde me va a decir si tengo los usuarios incorrectos. Vamos a poner aquí centrado. Entonces las propiedades, ¿verdad? Lo vamos a dejar en blanco primero. Y aquí vamos a ponerle LBL aviso para estipular que ahí va a haber un aviso. Vamos a cambiarle la fuente, ¿verdad? Recuerden que estamos usando el Century Gothic y lo vamos a poner en 11 para que se mire ahí todo bonito. Muy bien. Entonces voy a buscar un icono, a ver si lo puedo agarrar ahí. Voy a buscar un icono de error para enlazárselo al label, ¿ok? Perdón. Entonces vamos a buscar el icono de error. Vamos a poner aquí en rojo. Vamos a buscar aquí error. Entonces vamos a poner, por ejemplo, este. Y lo vamos a guardar en el escritorio. Muy bien. Entonces vamos a venir aquí donde dice image y lo vamos a enlazar. Vamos a importar ese icono. Es el de error. Ok. Y aquí al texto le voy a agregar 3 espacios. Bueno, 6 espacios para que pueda enlazar lo que viene siendo la imagen. Vamos a decir que la alineación sea a la izquierda y a ver si lo puedo a ver si lo puedo, déjenme ver acá si le puedo cambiar el nombre, perdón, el tamaño de la, que aquí no me van a hacer esto, me toma el tamaño bien grande. Esto lo vamos a alinear a la derecha, pero quiero ver acá si me permite. Vamos a ver. Bueno, vamos a dejarlo ahí para mientras.
Entonces vamos a modificar esto de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es validar, primeramente, que no estén vacíos, ¿verdad? Porque si los datos están vacíos, ¿para qué vamos a hacer una consulta? Mejor de un solo mandar un mensaje diciendo que ingresen los datos, ¿verdad? ¿Para qué vamos a mandar una consulta con datos vacíos? O sea, es una pérdida de tiempo. Entonces vamos a preguntarnos si, ¿verdad? txt usuario punto text, vamos a decir punto equals, le vamos a preguntar si contiene un string vacío, ¿verdad? Si uno o el otro, entonces podemos poner el operador O, y el otro sería el txt password punto text punto equals, y decimos que es un string vacío. O sea, si está vacío el string, entonces vamos a mandar al label que acabamos de hacer. Entonces le vamos a decir lbl.aviso.text y le vamos a decir, ¿verdad?, que ingrese los datos, porque necesitamos que ingresen los que son los datos. Entonces, cuando nosotros le demos al botón entrar y no haya ingresado los datos, ¿verdad?, del usuario, entonces mandamos el aviso diciendo pues que por favor ingrese los datos del usuario. Porque se puede hacer una consulta con lo que viene siendo los nombres de usuario y contraseña vacíos. ¿Cuál es el problema? La base de datos va a usar recursos al recibir la consulta. Entonces no necesitamos, ¿verdad?, hacer la consulta, porque de todos modos, bueno, ahí sí se ve, pero lo vamos a poner en blanco el texto, porque para que se mire, vamos a ver, formulario login, es en blanco el texto. Muy bien, entonces le vamos a decir aquí, ingrese los datos del usuario. Ya de un solo mandando el aviso porque, ¿verdad?, no queremos gastar los recursos. Entonces voy a ver si le puedo modificar lo que viene siendo la imagen. Vamos a ver si lo podemos poner aquí más pequeño el icono. Vamos a ver. Creo que está muy chiquito. Necesitamos un poquito más pequeño. Lo vamos a poner aquí en... Entonces acá vamos a poner, no sé, bueno, pongamos este que está aquí. Vamos a guardar. Tal vez si me permite, porque lo miro muy chiquito. Entonces vamos a ver aquí en el diseño. El objetivo es que se visualice. Ahí se guarda en 60 px. Muy grande. Todavía está muy grande. A ver, vamos a guardarlo aquí en 1x. Y vamos a poner ese chiquito. Todavía está un poquito grande, pero creo que está bien ahí. Muy bien. Entonces, para que no se mire al inicio,
le vamos a dar enabled igual false, ¿verdad? Lo vamos a deshabilitar para que al cargarse no se mire lo que viene siendo el control, sino que se visualice hasta que le... Ah, no, perdón, era visible. El enable de si lo dejamos igual, el visible, dejamos en false para que al cargarse no se visualice, sino que se visualice cuando yo le dé al botón entrar. Entonces aquí lo voy a modificar, ¿verdad? Y primero lo activo, lbl aviso punto visible y le decimos igual a false, perdón, a true, para que al darle clic, ¿verdad?, se active la visibilidad y me aparece el mensaje. ¿Ya vieron? Vamos a ponerle unos 2 espacios más para que se agregue para la imagen. Ya, podemos separarlo en lo que viene siendo el mensaje de error. Pero lo vamos a dejar así, o bueno, vamos a hacerlo así, ¿verdad? Vamos a crear el método. Le vamos a decir private void error message. Le vamos a mandar un string como parámetro que va a ser el mensaje. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que esto que está acá, entonces en vez de poner el texto acá, lo voy a quitar, pero le voy a agregar el parámetro, ¿verdad? El parámetro del mensaje. Ok, entonces eso lo que va a hacer es mandar a habilitar, ¿verdad? Entonces aquí yo no necesito hacer todo esto de nuevo porque ya tengo el método. Entonces mando a decir, ¿verdad?, error message, que es mi método, y le paso como parámetro el texto que quiero que diga como mensaje. Entonces aquí le vamos a decir ingrese los datos del usuario, que ese es el parámetro que está recibiendo. Este parámetro lo recibe aquí, esta variable, y realiza esto. Entonces se dejan los espacios y se agrega el mensaje que recibe como parámetro. Esto es porque, ¿verdad?, si tenemos otro tipo de mensaje, por ejemplo, que los datos son erróneos, entonces igualmente vamos a ocupar este mismo método. Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí. Ahora vamos a ver cómo enlazar lo que viene siendo el inicio de sesión. Porque tenemos que enlazar lo que viene siendo la clase, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hay que mandar a llamar lo que viene siendo el método. Para llamar el método, ¿qué tengo que hacer primeramente? ¿Quién se acuerda? Ahorita él funciona correctamente, pero necesito agregar o mandar a llamar el método login. Entonces, en caso contrario, vamos a instanciar lo que viene siendo la clase del negocio usuario. Pero para eso tengo que agregar aquí la capa usuario, ¿verdad? Entonces pongo, perdón, la capa negocio. Entonces mando a llamar la instancia aquí, lo que viene siendo el negocio usuario, ¿verdad? Y aquí lo voy a poner user, por ejemplo. Igual, new capa negocio usuario. Y aquí vamos a llamar el método login, ¿verdad? Entonces, vamos a declarar una variable que lo que viene siendo es enlazar, la vamos a poner aquí, por ejemplo, user login, que lo que vamos a hacer es ocupar de la capa negocio lo que viene siendo el user login.
Entonces aquí vamos a pedir los dos parámetros. ¿Cuáles son los dos parámetros que necesito? Tengo que mandar como parámetros aquí el usuario y la contraseña. Como eso los tengo con el textbox, entonces mando a lo que viene siendo el txt username.text, que es el texto que va a escribir el usuario en su casilla, ¿verdad? Y después tenemos el txt password.text, que es el texto que va a escribir el usuario en la casilla respectiva. Ahora hay que validar si recibimos lo que viene siendo la consulta. Si esta variable me va a recibir un valor booleano. ¿Cuáles eran los valores booleanos? A ver, chicos. Ajá. Recuerden que el método es un método booleano. El booleano me da dos valores. ¿Cuáles son esos dos valores? Eso lo expliqué en la clase pasada, cuando estábamos haciendo los métodos. Miren ahí. O verdadero o falso. Esos son los dos valores. Entonces, si aquí vamos a hacer una pregunta. Si el user login, que es mi variable, ¿verdad? Que es la variable esta, me retorna el valor verdadero, entonces aquí vamos a instanciar el formulario de inicio. Form inicio, ¿verdad? Y le vamos a poner frm inicio, por ejemplo, igual new form inicio. Y vamos a enlazar, ¿verdad? Vamos a visualizar lo que viene siendo ese formulario. Entonces, frm inicio punto show y vamos a ocultar el formulario login. Entonces, para ocultar el login simplemente decimos this.hide. Recuerden que hide lo oculta para que él pueda seguir en ejecución. Lo necesitamos en ejecución porque cuando el usuario quiera regresarse o quiera cerrar sesión, ¿verdad? Entonces él se mantenga en ejecución para regresarse a lo que viene siendo el formulario login. Entonces vamos a decir aquí, ¿verdad? En caso contrario, o sea, si es falso, entonces vamos a mandar un mensaje de error diciendo que los datos son erróneos. Entonces vamos a mandar el método, ¿verdad? Llamado error message. Y vamos a decirle aquí, por ejemplo, usuario o contraseña incorrectos, ¿verdad? Y cerramos acá. Entonces, vamos a probarlo. ¿Quiénes recuerdan cuáles eran los nombres de usuario? A las personas que puso. Claro. ¿Ah? Sí, yo creo que sí. A las personas que Sí, esa. puso. ¿Cuáles eran los usuarios? mm, yo solo me acuerdo que creo que iba yo. Iba Ángel, iba la Saya. Ángel, la Angie. Ay, No lo la copiaron. a Ángel le Es puso que no quiero Angelito. abrir la base de datos, no quiero abrir la base de datos. Angelito. Bueno, vamos a abrir la base de datos para visualizarlo. Bueno, aquí tengo el código fuente. Tengo el archivo SQL. Vamos a visualizarlo. A ver. Proyecto. Aquí está. Vamos a visualizarlo en el Visual Studio. Ok, entonces tenemos ahí
Ahí están los usuarios, miren. Entonces, Angelito y Scar Ángel 21, creo. Ok. Entonces vamos a, ¿verdad? Con el nombre de usuario de Ángel, por ejemplo. Entonces, tenemos ahí el formulario, ¿verdad? Y vamos a visualizarlo acá. Entonces dice que el nombre de usuario es Angelito, ¿verdad? Pero voy a poner una contraseña que no es, por ejemplo, 1, 2, 3. Entonces le doy a entrar, va a hacer la conexión, ahorita se está conectando a la base de datos. Me dice usuario o contraseña incorrectos. ¿Por qué? Porque a 1, 2, 3 no es la contraseña. Entonces que la contraseña dice que es Scar Ángel 21. Entonces cuando me devuelve true, me abre lo que viene siendo el formulario de inicio. Bueno, ya vamos a conectar eso. Entonces, ahí como vieron, me retornó verdadero. Por eso me cargó lo que viene siendo el menú de inicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a enlazar lo que viene siendo los nombres de usuario para que aparezcan acá, ¿verdad? Los datos, por ejemplo. Entonces ya enlazado, ven que carga correctamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a administrar. Bueno, vamos a usarlo de cómo vamos a cerrar sesión. En el login, miren lo que vamos a hacer. En el login, bueno, voy a cerrar acá para mientras. En el login voy a crear un método que se llame cerrar sesión. Private void, le vamos a decir logout. Porque está cerrando la sesión. Entonces le voy a poner aquí, por ejemplo, el objeto. Le voy a poner un objeto, entonces por lo general se ocupa el sender. Y como otro parámetro voy a ocupar el form closer. El form closer de args. Lo que le estoy administrando aquí es que cuando un formulario se cierre, ¿verdad? Lo que va a hacer es, va a administrar el cierre de sesión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a administrar aquí? Lo primero que vamos a hacer es limpiar los cuadros de textos. Ya lo que viene siendo, por ejemplo, el txt username, lo vamos a clear, lo vamos a decir limpiar. Después vamos a limpiar lo que viene siendo el password, ¿verdad? Y también vamos a ocultar el LBL aviso, porque es como que estuviera iniciando sesión otra persona. Entonces esto lo que va a hacer es enlazar el asunto. Entonces recuerden que cuando el formulario de inicio de sesión se cierra, quiere decir, bueno, se oculta, es porque inició sesión. Entonces, como queremos en este caso mostrarlo, entonces decimos acá this, que es el formulario login, le vamos a decir show, ¿verdad? Que se muestre para así poder visualizarse. Entonces vamos a hacer unas condiciones acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer la condición aquí? Dentro de acá. Entonces aquí. Entonces aquí vamos a decir, ¿verdad? Que el form inicio, después de cerrarse, le vamos a decir aquí frm inicio, vamos a ocupar el método form close, ¿verdad? Entonces lo vamos a recargar. ¿Y qué le vamos a decir? Vamos a llamar el método. Entonces aquí le digo más igual, porque le vamos a dar el parámetro, ¿verdad? Le vamos a dar el valor del inicio de sesión. Entonces solo le decimos, mandamos a llamar el método logout. Y ahí lo que le estoy diciendo es que el evento formClosed se va a reemplazar por el evento logout. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el form de inicio se cierre, se utilice el método logout. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a iniciar sesión con otro usuario. Por ejemplo, Azelrod. Dice que la contraseña es Rod Martin. Entonces, voy a poner Azelrod. Y el password
Rod Matil 45. Entonces, si le damos a entrar, ¿verdad? Aquí entró bien porque los datos son correctos, pero cuando se cierra, bueno, ahí le pusimos el system.exe. Vamos a poner acá en el form inicio que no se cierre, sino que diga this.close, para que solo se cierre el formulario. Muy bien, entonces vamos a ocupar el mismo usuario que es de la Salia, Salrod, y ahora dijimos Rod Matil 25. Entonces le damos a entrar y entró lo que viene siendo al formulario. Entonces cuando este formulario se cierre, se abre otra vez el login, enlazando lo que viene siendo el inicio de sesión para la otra persona. De ahí si damos error, entonces ingresa los datos del usuario, y si damos una contraseña que no es, por ejemplo, vamos a ocupar el de Angie, le vamos a poner aquí 45321, me dice que los datos de usuario y contraseña son incorrectos. Entonces su contraseña es esta, ¿verdad? Entonces, ¿hay qué? ¿Está bien la contraseña? Entonces entramos. Perfecto. Entonces, eso, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer algo, ¿verdad? Aquí vamos a ponerle un cuadrito, un text, un picture box que diga cerrar sesión, ¿verdad? Para no estar trabajando con lo que viene siendo el botón ahí. Entonces aquí vamos a agregar un picture box. A ver. Y lo vamos a enlazar aquí. Vamos a poner acá. O bueno, lo voy a poner el doc para que no se mueva. Lo vamos a hacer aquí abajo. Listo. Entonces aquí voy a buscar una imagen, ¿verdad? Un icono de logout. Si me aparece alguno aquí. Lo vamos a buscar en azul. Entonces vamos a ocupar, por ejemplo, esta vamos a ocupar. Entonces lo vamos a guardar. Y bueno, creo que me sale mejor poner lo que viene siendo un label o un botón. Vamos a poner el botón mejor. Entonces vamos a poner el botón, ¿verdad? Y igual, el dock, vamos a enlazarlo hacia abajo. Vamos a poner un poquito más alto. El estilo flat, le vamos a decir de viaje que sea flat. El borde, ahora vamos a quitarle el borde, que sea 0, perdón. El color de las letras, vamos a dejarla en blanco. Vamos a ponerle el texto, le vamos a decir que va a ser cerrar sesión. Vamos a decir que el texto, bueno, lo vamos a dejar ahí en el centro. Vamos a ponerle el tamaño de la fuente que estamos ocupando. Centro y vamos a poner en 12 ahí, para que se mire ahí. Y la imagen, vamos a buscar la imagen. Image, la vamos a importar de cerrar sesión. Pero la vamos a alinear, image align, la vamos a alinear a la de izquierda. Pero estoy viendo que está muy grande. Vamos a ver si vamos a conseguirla más pequeña.
Entonces, vamos a importar la más chiquita. Ahora sí, miren. Perfecto. Entonces la vamos a poner aquí BTN, cerrar sesión. Y aquí le vamos a dar el evento. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a decirle el famoso message box preguntando, ¿verdad? Desea cerrar sesión. Vamos a dar aviso. Vamos a poner el message box yes, no. Va a ser el yes, no. Y el icon le vamos a poner el warning. Y si eso me da un dialog result.yes, lo que vamos a hacer es prácticamente mandar a cerrar la aplicación. Entonces le vamos a decir this.close. Listo. Entonces cuando inicie en sesión, pues vamos a seguir ocupando el de Ángel. Dice que es Angelito Scar Ángel 21. Entonces, Angelito Scar Ángel 21. Vamos a entrar y carga lo que es el formulario. Si le damos a cerrar sesión, me dice, ¿desea cerrar sesión? Si le doy que no, pues no cierra. Y si le doy que sí, me regresa al login. Perfecto. Entonces, ahí tenemos ya lo que viene siendo el enlace, el evento, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a hacer esto mismo, ¿verdad? Esto mismo lo voy a pegar en el evento del botoncito cerrar. Pero aquí sí le voy a decir que cierre la aplicación. Recuerden que lo que es cerrar la aplicación y cerrar el formulario son dos cosas diferentes. El formulario, cuando se cierra, lo que hace es mantener en ejecución el programa. Muy bien. Entonces aquí no va a ser cerrar sesión, sino que vamos a decir desea cerrar el programa. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Tenemos que enlazar lo que vienen siendo los datos del usuario para que aparezcan en lo que viene siendo acá. Aquí, el nombre, el cargo y lo que es la contraseña. Muy bien, entonces eso lo vamos a enlazar con lo que vienen siendo los métodos. ¿En cuál capa vamos a trabajar primero? A ver, chicos. Como dijo, Vamos a enlazar lo que viene siendo que al iniciar sesión me ponga aquí lo que es el cargo, el nombre del usuario y el email. Ahora, ¿dónde tengo que trabajar? ¿En qué capas tengo que trabajar primero? Recuerden que llevamos una jerarquía. En la capa de datos. Exacto, en la capa de datos. ¿Por qué? Porque es la que va a enlazar a la base de datos. Y como los datos de los usuarios están en la base de datos, entonces tenemos que trabajar en la base de datos. Entonces, vamos a administrar lo que viene siendo los métodos que vamos a enlazar para obtener los datos. ¿Ok? Hay varias maneras de hacerlo, pero vamos a hacer el evento de una forma un poco más simple. Entonces, como estamos trabajando en la arquitectura en capa, entonces la validación la estamos haciendo por medio de capa, ¿verdad? Entonces, recordemos la arquitectura, ¿verdad? Estamos trabajando en tres capas. Capa presentación, capa negocio y la capa de usuario, o en la capa presentación, ¿verdad? Entonces, en estas
capas, ¿verdad? Estas 3 capas, hay una cuarta capa. Hay una cuarta capa llamada capa de soporte, en la cual se conecta con todas las capas, en la que me administra a mí, ¿verdad? Que por cualquier capa yo puedo acceder a ella. Por lo general, esta capa extra se ocupa, ¿verdad? Para lo que viene siendo la autenticación, la autorización, almacenamiento de caché, comunicación y varios elementos que me ayudan a mí a administrar lo que viene siendo el programa. Entonces, esta capa la conocemos como capa entidades, ya porque lo que me permite a mí obtener los elementos entidades de lo que viene siendo la arquitectura en capa. Muy bien, entonces vamos a crear otra capa, ¿verdad? Para que me puedan comunicar con todas las capas y administrar lo que viene siendo elementos. Entonces vamos a hacer las validaciones necesarias. Entonces, para agregar el proyecto, ¿cómo lo hacíamos? ¿Dónde agregamos las capas? Le doy clic derecho a la solución, agregar, y le damos a nuevo proyecto. Y vamos a crear el proyecto de bibliotecas de clase, ¿verdad? Porque como es de datos igualmente, vamos a enlazar. Entonces aquí le vamos a poner capa, entidad. Muy bien, entonces tenemos la capa entidad. Entonces tenemos la clase principal que nos da ahí, ¿verdad? Y vamos a agregar la referencia. Recuerden que esta capa, ¿verdad? La vamos a tener que enlazar a todas las otras capas. Entonces a la capa datos le agrego la referencia de la capa entidad. A la capa negocio le agrego la referencia de la capa entidad. Y a la capa presentación también le agrego lo que viene siendo la referencia de la, porque todas las capas van a trabajar con lo que viene siendo esta nueva capa. Entonces lo que estamos haciendo es relacionar estas 3 capas con la capa entidad. Muy bien, entonces ahorita vamos a administrar lo que viene siendo la obtención de los datos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a quitar esta. Voy a eliminar esa clase y voy a agregar una carpeta llamada caché. Vamos a obtener el caché de los usuarios. Entonces aquí le voy a poner una capa, perdón, una clase llamada caché de usuario. Entonces le vamos a poner user caché, por ejemplo. Ya es una clase. Bueno, ahora vamos a poner user login caché, porque va a ser del inicio de sesión. Entonces lo que vamos a hacer aquí es obtener los datos, ¿verdad? Recuerden que la clase debe ser pública. La vamos a administrar de manera estática. Que va a ser mi clase que vamos a estructurar. Recuerden que las clases estáticas, los valores son permanentes mientras la aplicación existe. ¿Qué quiere decir? Que cuando una variable tiene un dato, ese dato va a ser siempre ese valor mientras la aplicación se mantenga lo que viene siendo el valor de esa variable. Cuando eso sí, solo si la aplicación está en lo que viene siendo ejecutada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a almacenar aquí? El nombre de usuario, perdón, el ID, el nombre, el apellido, la posición y el email, ¿verdad? Que son los que habíamos hecho acá. Entonces, estos datos van a ser públicos y estáticos, de tal modo que yo pueda acceder a ellos en cualquier momento, de cualquier lado. Entonces vamos a poner public static.
Vamos a poner int porque vamos a almacenar lo que viene siendo el ID de usuario, ¿verdad? Y vamos a administrarle sus métodos getter and setter. Esto lo administramos, esto lo explicamos en lo que viene siendo la programación orientada a objetos, en su investigación que hicieron. Entonces vamos a administrar el public static, va a ser de tipo string, va a ser vamos a ponerle el first name, igualmente, ¿verdad? Con su get y su set. ¿Qué necesitamos también? Lo que viene siendo el apellido. Perfecto. Entonces, bueno, ¿qué más necesito? Public static. Lo que viene siendo la posición o el cargo. Y también necesito el email. Perfecto. Entonces ya tengo los elementos y vamos a hacer una pequeña modificación a lo que viene siendo mi clase login en lo que viene siendo en la capa de datos, ¿verdad? Entonces vengo a la capa de datos, al datos usuario, y aquí mando a llamar lo que viene siendo la capa entidad. Entonces mando a using, ¿verdad? Entonces mando a llamar la capa entidad, y aquí vamos a empezar a administrar algo. Entonces, ¿qué vamos a decir? O sea, aquí solo vamos a agregar algo, ¿verdad? Cuando el lector, ¿verdad? En este caso, el data reader, obtenga las filas, entonces vamos a decir, mientras el lector lea las filas, miren lo que estamos diciendo. Vamos a mandar los datos a la clase estática. ¿Cuál es la clase estática? La que hicimos ahí, ¿verdad? Entonces vamos a mandar a llamar lo que viene siendo el user login caché, ¿verdad? Y vamos a instanciarla. Entonces vamos a decirle que al ID va a ser lo que viene siendo vamos a especificar, pero. Entonces del lector vamos a obtener el int y tenemos que especificar lo que viene siendo la columna que vamos a obtener. En este caso la columna sería la 0, porque la 0 es la columna que obtiene el ID. Entonces aquí sería la columna 0, ¿verdad? Después del user login caché vamos a obtener lo que viene siendo el primer nombre y le vamos a decir, ¿verdad? Leer punto. Entonces aquí ya, como es string, entonces le vamos a decir get string. Entonces el nombre de usuario está en 0, 1, 2, 3. Entonces agrego la columna 3. Eso es lo mismo, ¿verdad? User login punto last name, ¿verdad? Y realizamos lo mismo. Y vamos agregando. Y aquí simplemente vamos agregando lo mismo. Solo que va a ir cambiando el número de la columna. User login punto cargo. Vamos a decirle que va a ser leer punto get string, pero va a ser la columna 5, que es el cargo. Y por último el email. User login punto email va a ser leer punto get string y vamos a obtener de la columna 6 lo que viene siendo el valor. Entonces 0, 1, 2, 3, no, perdón, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 son los elementos que yo estoy obteniendo para administrar y tomar en cuenta lo que son los datos del usuario. Muy bien, entonces ahorita ya puedo obtener estos, ¿verdad? Ya los puedo obtener y siempre van a, bueno, aquí lo que estoy haciendo es darle los valores
y prácticamente ya estos valores siempre van a estar presentes en lo que viene siendo cuando se esté administrando lo que viene siendo el valor. Siempre va a estar cuando la aplicación esté en ejecución. Entonces podemos ya crear, perdón, podemos crear ya de un solo el método, ¿verdad? Editar contraseña en lo que viene siendo la capa negocio. Entonces aquí puedo crear otro método. Entonces voy a crear el public bool. Esto es para cuando el usuario olvide la contraseña, ¿verdad? Entonces le vamos a poner edit password. Recuerden que igualmente vamos a ocupar estas dos variables, ¿verdad? Esos dos métodos. Y entonces vamos a decir, bueno, aquí lo que voy a hacer es prácticamente mandar a llamar la capa entidad. Entonces, using capa entidad, pero voy a traer lo que es la carpeta caché. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir aquí? Sí, user, ¿verdad? Que es lo que viene siendo el nombre de usuario, es igual, miren lo que estoy haciendo acá, al user login caché punto id. Aquí estoy haciendo algo implícito por el momento, pero ya vamos a explicar qué es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, bueno, vamos a dejarlo esto para mientras. Vamos a dejarlo esto para mientras para que no nos confundamos. Voy a comentar esto porque lo vamos a continuar la otra clase. Ok, entonces permítanme. Pongo aquí el comentario y aquí lo cierro. Entonces voy a continuar esto, la otra clase, para administrar lo que viene siendo el nombre de usuario. Entonces aquí vamos a administrar el form inicio al momento de que se cargue. Entonces vamos a administrar el evento load. Load, ¿qué me hizo? No, que no estoy aquí en el formulario. A ver, ¿qué se me hizo el formulario? Entonces aquí el evento load, y lo que vamos a hacer es ponerle los nombres. Entonces recuerden que tenemos el LBL cargo, el LBL el email y el LBL el nombre. Entonces aquí lo que vamos a hacer primero es mandar a llamar la capa común, pero la capa, ¿cómo le pusimos? Entidad, ¿verdad? Capa entidad. Y entonces, bueno, vamos a crear un método para que quede más ordenadito. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Entonces, private void. Entonces aquí vamos a ponerle cargar datos usuario. Le vamos a decir que de la user, no, perdón, el LBL cargo, bueno, vamos a ir en nombre. El nombre punto text va a ser igual a user login caché punto first name. Y vamos a agregarle, por ejemplo, el espacio y le vamos a agregar lo que viene siendo el user login caché punto last name. Aquí lo que estoy obteniendo es el nombre completo. LBL cargo punto text. Vamos a decirle aquí que va a ser el user login caché punto cargo. Es un string que estoy obteniendo. Y igualmente LBL email punto text va a ser igual a user login caché punto email.
Entonces ahí obtenemos los datos del usuario. Muy bien. Entonces, ya tengo el método y simplemente lo mando a llamar aquí. Cargar datos de usuario y ya me carga lo que viene siendo los usuarios. Vamos a probar, ¿verdad? Vamos a probar aquí. Entonces era Angelito. Ángel 21. Si le doy a entrar, miren ahí. Ya tenemos los datos, ¿verdad? Los datos del usuario de Ángel. Ahí están lo que vienen siendo los datos de Ángel. ¿Ya lo ven ahí? Entonces vamos a cerrar sesión y vamos a iniciar con otro usuario. Entonces vamos a cerrar aquí. Y vamos a probar con el de Angie, por ejemplo. Entonces vamos a ver. Aquí vamos a copiar y pegar. Y aquí igual copiar y pegar. Y al entrar, miren ahí. Ahí está lo que viene siendo la información del usuario. Se puede también poner la imagen, pero eso lo vamos a dejar en otra clase, ¿verdad? Porque tendríamos que modificar la base de datos. Muy bien, entonces ahí está ya administrado. Perfecto, entonces ya lo tenemos ahí. Listo, entonces quedaríamos por acá. En la otra clase vamos a hacer el método del editar la contraseña, ¿verdad? Para cuando el usuario le dé aquí, ha olvidado su contraseña. Entonces ya le salga lo que viene siendo para editar lo que es su contraseña. Muy bien, chicos. Lo tenemos ahí. La otra clase vamos a continuar con eso, lo que les dije. Y quedaríamos por acá por hoy. Ok, bye. Chaito.